nixtamalizaba, un proceso que consistía en hervir los granos en agua con cal, remojarlos y molerlos para obtener harina. El cacao era muy valorado, pero no era dulce, y en vez de comerse como chocolate sólido, se mezclaba con agua, masa de maíz, chile y flores para crear una bebida. Y hablando de bebidas, entre las más populares se encontraba el pulque, elaborado a partir de jugo fermentado de mahuey o agave. Otros alimentos básicos eran el amaranto, la chía, los frijoles, calabazas, tomate, aguacate y distintos tipos de chiles. La proteína venía de venados, conejos, patos, codornices y pavos. Todos estos ingredientes se prepararon en una enorme variedad de deliciosas recetas, ya que los aztecas eran muy hábiles para mezclar texturas y sabores. La espiral solar representaba el movimiento del Sol y la conexión con el universo. México nunca se ha caracterizado por tener una fuerte industria militar. Sin embargo, se ha llegado a producir algunas armas llamativas tanto para nuestra nación como para el extranjero, tal como fue el caso del que ahora conocemos como rifle Mondragón, el primer fusil semiautomático en ser adoptado por cualquier ejército en toda la historia, cual fue conocido por una gran precisión, pero que al igual que otros buenos rifles de su momento, solía bloquearse fácilmente con el lodo y la tierra, teniendo problemas al usarse en campos de batalla como los vistos en la Revolución Mexicana. A pesar de este inconveniente, países como Alemania usaron ampliamente este rifle. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial los aviadores alemanes los llevaban en sus unidades, e incluso durante la Segunda Guerra Mundial llegó a usarse por parte de los francotiradores de la Wehrmacht al acoplarse una mira telescópica. Además de los alemanes, países como Austria y el Imperio japonés compraron la licencia para producir este rifle, lo cual nos habla bastante de la calidad que el Mondragón. Están extrayendo un extraño mineral verde. Nos encontramos en el Congo, concretamente en la antigua zona minera de Katanga, una región famosa por su abundancia de minerales valiosos. Muchos trabajadores utilizando máquinas, herramientas convencionales y mucho esfuerzo físico pudieron extraer de las entrañas de tierra estas rocas verdes de maravilla. Esta roca es tan especial. La maravilla es un mineral de carbonato de cobre. Como las piedras verdes, trae este cotillado tal que se usa en todo, desde metales eléctricos hasta tecnología avanzada. Si alguien te pregunta cuál es el material más duro que conoces, existe una alta probabilidad de que tu respuesta sea el diamante. Aunque la inmensa mayoría de las personas creen lo mismo, en realidad lo más resistente que existe es el grafeno, que es un pariente bastante cercano del diamante. Los dos están compuestos únicamente por átomos de carbono, pero así como en el diamante los carbonos forman estructuras tridimensionales, el grafeno es como una lámina plana, en la que cada átomo de carbono se une a otros tres formando una malla hexagonal, como un panal de abejas. El apilamiento de varias de estas láminas planas da lugar al grafito, que es el material del que están hechas las líneas de los lápices. Así que ya sabes, la próxima vez que escribas con un lápiz, recuerda que lo que está sucediendo es que las capas de grafeno se están deslizando unas sobre otras, y estás dejando átomos de carbono sobre el papel. Trabajaron para el gobierno estadounidense como miembros de la Agencia Central de Inteligencia, o CIA, por sus siglas en inglés. Ya desde 1975, el escritor Philip Agee, ex agente de la CIA, publicó el libro Inside the Company, donde relataba todas sus actividades de espionaje durante 12 años de servicio en diferentes países, especificando que en México llevó a cabo la Operación Litempo, dirigida por Winston Scott, jefe de la CIA en la Ciudad de México, donde contó con la participación de Gustavo Díaz Ordaz, Adolfo López Mateos y Luis Echeverría, que aceptaron trabajar como espías de la CIA durante su sexenio y su periodo como secretarios de Gobernación. Además, llegaron al acuerdo de que públicamente hablarían en contra de las políticas de los Estados Unidos, pero en secreto las respaldarían. La CIA también tendría acceso a los informes de la inteligencia mexicana, podrían ver el registro de viajes del país. Víctima de espionaje. Su nombre es Ani Pardo Semo, bióloga mexicana y Premio Nacional de Ciencias. Tiene 84 años, nació en la Ciudad de México en 1940. Estudió biología en la Facultad de Ciencias del UNAM. De hecho, de ahí se desprende su polémica. Ani Pardo Semo, junto al padre de Claudia Sheinbaum, Carlos Sheinbaum Gelselwitz, participaron en el movimiento estudiantil de 1968. De acuerdo con la presidenta de México, esta fue la razón del espionaje que sufrieron los papás de la jefa del Ejecutivo cuando ella tenía solo 6 años. Por esto solicitó al CNI que busque
buscaran los archivos que corroboraran su historia. Annie Pardo Semo cuenta con múltiples estudios, al igual que su hija. Cuenta con una maestría y un doctorado en ciencias. Es profesora de bioquímica y biología molecular de la célula. Desde hace 51 años es profesora emérita en el Departamento de Biología Molecular del UNAM, además de múltiples... México inaugurará el misil hipersónico más avanzado del mundo. Madre mía. Un tema de que se habla tanto, pero que está sucediendo. Y se trata de que están experimentando con misiles hipersónicos a 88 kilómetros de Ciudad Juárez. Es decir, no se interpone absolutamente nada entre el lugar donde se están realizando las pruebas con misiles y Ciudad Juárez, Elisa. Estos pues son utilizados, son el tipo, digamos, de misiles que se utilizan por Rusia en el conflicto contra Ucrania. Y pues nos parece súper relevante, Elisa, porque en el pasado algunos de estos proyectiles experimentales pues ya han caído en México. Fue así el informe de empresas gigantes de la industria militar a los que tuvimos acceso, así como de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de ese país, la DARPA, sus siglas en inglés, pues revela que desde el año 2021 se están llevando a cabo pruebas de armas de alto vuelo en la zona cercana a la frontera con México. Como te comentaba, pues estas pruebas incluyen los misiles ayer precisamente hablábamos de cómo Irán logró impactar el escudo de defensa o el famoso domo de hierro israelí. Hoy imagínense, estamos hablando de que Irán tiene tecnología hipersónica que Israel no tiene. Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a hacer un túnel. Vamos a hacer un cañón. Vamos a hacer un cañón en el que vamos a meter una bolita de papel y vamos a conseguir que supere la velocidad del sonido. ¿Creéis? Ahora vamos a lanzar esta canica, chicos. Estamos ya por bajar acá en Oaxaca, estamos a un minuto de aterrizar, a menos, yo como a 5 minutos estamos en el... Una etapa nueva que ya se conoce e identifica como la cuarta transformación de la vida pública de México. Somos herederos de un pasado grandioso. Ironically, LSD first emerged from the heart of the system. It was synthesized in 1938 by Swiss chemist Albert Hofmann in the laboratories of what would later become pharma giant Novartis, and used by psychiatrists and therapists to treat alcoholism and depression. Some of its most enthusiastic early adopters worked for the CIA. In the 1950s, the agency, typically without consent, dosed its own employees, soldiers, prisoners, and mental patients with LSD as part of an experimental mind control program called MK Ultra. Convinced that Soviet and Chinese communists had developed brainwashing techniques, U.S. intelligence agencies wanted to make sure that Americans had equal or better tools. En el año 1949 concretamente, no, perdón, 1943, perdón, me equivoco con esto, sí que tuvo un interés en recuperar esta sustancia que había dejado abandonada ahí en su cajón y la volvió a sintetizar, el SD25. Y mientras estaba probando a hacerla y para dársela a un animal, de pronto se sintió muy raro. Empezó a sentirse como ligero, la respiración y así. Entonces, él como intrigado, esto había sido el 16 de abril de 1943, muy intrigado, decidió 3 días después, el 19 de abril de 1923, probar conscientemente una pequeña cantidad de esa sustancia que había sido sintetizado, ese LSD25. Entonces empezó a pensar una sustancia que para nuestros estándares actuales en farmacología, bueno, los estándares de aquel momento, perdón, era muy pequeña, no sé, una gotita cada 250 microgramos, es decir, una cuarta parte del aerosol grano, elijo bueno, sea lo que sea. Hoffman accidentalmente expuso sus dedos a una pequeña cantidad de LSD-25 recién sintetizado y por error se tocó la boca. Comenzó a sentir mareos y náuseas y decidió volver a su casa, ya que no se veía capaz de seguir trabajando debido a las restricciones de la guerra para viajar en automóvil. Volvió a casa montado en su bicicleta. Hoffman
volvió al laboratorio y repitió la experiencia 3 días después, esta vez ingiriendo una dosis de 0,25 miligramos de LSD y avisando a su ayudante para que lo vigilase. Aunque él creía que esta dosis sería pequeña, en realidad más tarde se comprobó que era muy alta. The CIA used to prank each other with LSD. Also, they were slipping it into their own drink when they were sort of testing on sort of themselves in the CIA. In fact, there was a CIA Office of Security report that apparently said it did not recommend testing in the Christmas punch bowls usually present at office parties. Yeah, they were spiking each other essentially, just for fun and science. Que los pacientes mostraran más interés en establecer relación con otras personas. Albert Hoffman murió en 2008 a la edad de 102 años. Su descubrimiento del ácido lisérgico logró ser candidato presidencial en 1970, pues aprovechando el movimiento estudiantil de 1968 con raíces auténticas, pero que terminó manipulado por otro espía de la CIA llamado el Tempo 4, mejor conocido como Fernando Gutiérrez Barrios. Echeverría. Cary Grant, actor americano súper famoso, ¿no? Era una de las grandes figuras de Hollywood que había vencido, no sé si alcoholismo o depresión, por un uso controlado de psicodélicos en entorno clínico. Luego, cuando hablemos del LSD en concreto, yo voy a preguntar, porque pinta muy bien, por qué hoy en día es considerada una droga peligrosa. Evidentemente es ilegal en casi todo el mundo. En todo el mundo. No hay ningún país que la tenga. Bueno, en Suiza ha habido un conato de autorizar el uso médico, pero actualmente creo que no es una cosa muy extendida, es una cosa muy especial que se autoriza en algunos pacientes, en algunos terapeutas. Entonces, sí, es ilegal, o sea, a día de hoy el LSD es una sustancia totalmente prohibida. Me vas a matar. Sandra, mátame. Aquí estoy. Para tu pueblo. Anda, atrévete. Mátame. Esto de las calificadoras es su trabajo, lo respetamos, no vamos nosotros a limitar de que en sus evaluaciones incluyan el nivel de corrupción de los gobiernos del mundo. Parecido sucede con la mente. Puedes entrenar a tu mente para que no salga corriendo descontroladamente detrás de los pensamientos, los deseos y los impulsos. Y lograr más o menos la época de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque hasta entonces lo que se usó para respaldar todas las monedas del mundo desde 1876 era el patrón oro. Eso es el dólar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, tiene el 80% de las reservas de oro mundiales. Por lo tanto, el patrón oro ya no es viable en ningún sentido. Otra cosa más, el 7% de la población de Estados Unidos es dueño. Produce el 50% del Producto Interno Bruto del mundo. Eso quiere decir que el dólar es la moneda de lejos la más fuerte, desplazando a la libra, que era la que competía en ese momento. Así las cosas, a partir de 1946, todas las monedas del mundo van a tener como referencia al dólar. Y el dólar entiende estar respaldado en las gigantescas reservas de oro. Dólar no es más que un dólar norteamericano, pero obtenido a través de la venta de petróleo, es decir, se trata de una petrodivisa. Sin embargo, detrás del tema del petrodólar, un movimiento político y económico brillante obligó al dinero del petróleo del mundo a fluir a través de la Reserva Federal de Estados Unidos, creando cada vez una mayor demanda internacional, tanto en dólares como en deuda pública de Estados Unidos. Ahora bien, ¿por qué la OPEP firmó este acuerdo? Bien, había dos razones principales. La primera tiene que ver con la naturaleza de los cárteles. La única forma para que el cártel pudiera funcionar a largo plazo era asegurar que los miembros individuales no hicieran trampa. Con una moneda única rastreable para el comercio internacional del petróleo se aseguraba la viabilidad del cártel. La segunda razón es que Estados Unidos prometió protección a los líderes de la OPEP contra invasiones extranjeras o levantamientos nacionales. El sistema se mantuvo en lugar sin oposición durante los siguientes 25 años. A lo largo de este periodo, las increíbles riquezas de las ventas del petróleo continuaron fluyendo casi exclusivamente a las élites de los países miembros de la OPEP y poco ha cambiado en este aspecto, aunque nada es para siempre. Con el correr de los años, China
es el descubrimiento de la cuenca del Pérmico. Ya se sabía desde hace un tiempo que debajo de ese suelo había mucho que extraer, pero había dos problemas que impedían hacerlo. El precio del petróleo no era lo suficientemente alto y tampoco había tecnología como para hacerlo de forma adecuada y barata. Pero gracias al fracking, todos estos pozos han quedado desbloqueados. Estima que gracias a estas vastas reservas, el estado de Texas estará destinado a producir más petróleo que Irán o Irak. Esto es la primera parte de la revolución energética de los Estados Unidos, pero es que esto no termina aquí. Estados Unidos, preocupado por su seguridad nacional, ha cambiado radicalmente de proveedores de petróleo. Antes, el Medio Oriente era un socio importante a nivel comercial, sobre todo con el petróleo, pero ahora ya solamente el 20% del petróleo de los Estados Unidos es importado y también ha cambiado sus socios. La mayoría de ese petróleo importado proviene de Canadá y México, países aliados de los Estados Unidos, rebajando la posibilidad de que se repita un episodio como el de los años 70. Prueba de ello es que el intento de golpe en el año 2014 no fue muy trascendente. El reciente intento de la OPEP para subir los precios del petróleo, bloqueando la producción, tampoco ha tenido un impacto demasiado significativo sobre los yanquis. Pero es que aquí no termina la cosa. Como ya hemos adelantado, los Estados Unidos también iniciaron un proceso de desarrollo de energía nuclear que ha ido acompañado de toda la industria renovable. A los dueños de dólares el oro que les correspondía. Esa ya de por sí es una estafa. Pero al tener una moneda fiat, ahora los gobiernos podían imprimir cuánto dinero les daba la gana. Por ejemplo, si el gobierno estadounidense tiene un gasto de 100.000 millones de dólares, ellos lo único que necesitan hacer es imprimir ese dinero. Antes ellos no podían hacer eso. Antes lo que tenían que hacer era asegurarse que habían 100.000 millones de dólares en oro en las bóvedas de la Reserva Federal para poder imprimir esos 100.000 millones de dólares. ¿Y por qué es esta una estafa? Pues ahora el gobierno estadounidense puede tener gastos astronómicos y tener déficits gubernamentales todos los años sin tener que preocuparse. Y es exactamente eso lo que está pasando. Desde hace más de 2 décadas, el gobierno estadounidense ha estado teniendo déficits monumentales. ¿Y cómo crees que pagan ese déficit? Pues al prestarse dinero. Hoy en día la deuda del gobierno de los Estados Unidos es mayor a 30 billones de dólares. Es decir, 30 seguido por 12 ceros. Y aquí la gran pregunta es, ¿por qué es esta una gran estafa? Pues esta es una gran estafa porque eso significa que ellos pueden hacer que tus dólares valgan menos para imprimir más dólares. Nosotros lo conocemos como inflación. La inflación es la subida de precios de productos y servicios al consumidor. En simples palabras, es una medida que nos dice cuánto han subido de precio los productos y servicios comunes que todos consumimos. Si la inflación es del 5%, eso significa que en promedio todos los productos y servicios han subido con un 5%. Y la impresión de dólares, especialmente durante esta pandemia, se disparó. Nunca en la historia humana hemos visto una movida tan drástica de impresión de dinero como ahora. Un momento, ¿cómo que nunca? Acabamos de hablar del Imperio Romano y les expliqué cómo el Imperio Romano devaluó su denario, llevándolo a valer casi nada en plata. Pues, ¿se acuerdan qué fue lo que pasó con el Imperio Romano cuando ocurrió esto? El Imperio Romano sufrió una hiperinflación descontrolada que colapsó la economía y llevó a la caída del Imperio Romano. Así devaluaron nuestra moneda los últimos presidentes de México. Ernesto Zedillo recibió el dólar en 3.44 pesos y lo entregó en 9.49. Vicente Fox recibió el dólar en 9.49 y lo entregó en 10.93 pesos. Felipe Calderón recibió el dólar en 10.93 pesos y lo entregó en 13.10. Peña Nieto lo recibió en 13.10 y se lo dejó a AMLO en 20.33 pesos. Andrés Manuel ha hecho muy bien las cosas y es el único que lo ha apreciado, pues empezó su sexenio en 20.33 pesos y hoy ya lo tiene en 17.98 pesos. Por esto y más, es un honor estar con Obrador. Ahora, una prensa fifí. Yo no inventé lo de fifí. No, se usó para caracterizar a quienes se opusieron al presidente Madero. Sí, los fifís fueron los que quemaron la casa de los Madero. Los fifís fueron los que hicieron una celebración en las calles cuando asesinaron atrozmente a Gustavo Madero. Cuando los militares lo sacrificaron, que es una de las cosas más horrendas y vergonzosas que ha pasado en la historia de nuestro país, salieron los fifís a las calles a celebrarlo. Y había toda una prensa que apoyaba esas posturas. Entonces, ¿qué son al final los fifís? Pues son fantoches, conservadores, sabelotodos, hipócritas, doble cara. Todos tenemos vicios y mi vicio es la coca. Y no me importa lo que la gente diga, yo siempre seguiré tomando coca. Ya nadie convence con esos engaños. Nos han perseguido, contratado empresas para mirar nuestros movimientos financieros, migratorios, donde vivimos, todo durante 3 años. No han encontrado ni encontrarán jamás 20 centavos para la vida. Y por el contrario, hoy cada día amanecemos con nuevos escándalos de corrupción, pero la peor calaña, robando en plena crisis,
Hola mis hermanos, ¿cómo están? Es una noticia que informa de manera inmediata de cómo el peso poco a poco le está ganando terreno al dólar de Estados Unidos, mis hermanos. Hablemos de 2021. El peso cotizaba con 20.49 centavos, mis hermanos, y en las fechas de hoy, 2024, se cotiza a 16.75, mis hermanos. Eso quiere decir que vemos un México fortalecido en su moneda, el superpeso como hoy le llaman. Vemos una economía estable y fortalecida, mis hermanos. Por el momento es todo. Si en México estuviéramos haciendo las cosas realmente bien, el peso estaría en 17.50. Sí. No, bueno, deja tú el peso. Fin del superpeso. Empezamos fuerte y es que a tan solamente unas horas de que se diera a conocer su victoria en las elecciones, el peso se desplomaría un 3.5%, pasando de los 17.31 pesos por dólar a casi 18,17.96. Esto el lunes y el martes en 18.06, esto en el Banco Azteca. Y aunque no se ve un gran cambio, se dice que las primeras 72 horas después de conocer al ganador son cruciales para conocer si el peso se va a devaluar o se va a mantener fuerte. Lo cierto es que la novela del superpeso no parece que vaya a terminar, al menos en este año. Ya que aunque se deprecie un poco ante el dólar, su valor se va a mantener a flote. Pues para comenzar debes saber que algunos de los motivos de que baje o suba depende de la confianza de los mercados. Es decir, el valor del peso depende en gran medida de la oferta-demanda. Deja que te explique. Cuando hay estabilidad en un país, los empresarios e inversores deciden apostar por el peso o la divisa de ese país, y es así como esta divisa se mantiene fuerte, ya que invierte en esa divisa. Pero ¿convertir 1,000 en 5,000 pesos? Fácil, rápido, como magia. Sí, pero como magia negra, porque es ilegal. Son los llamados billetes G5. G5, el término que se utiliza para decir que la calidad, los colores, el diseño e incluso el peso son idénticos a los 5,000 falsos, 1,200 por 8,000, 3,500 por 15,000 o 5,000 por 30,000. Iván trabaja en la central de abastos y como a la mayoría de los comerciantes, ya le tocó ser estafado con billetes falsos. Nos cuenta su experiencia. Si estás interesado, es fácil encontrar en las redes sociales. He visto las publicaciones. Y es una cosa sencilla en caso de buscarlos. Sí, te metes a la plataforma y es directamente que te aparece cualquier. Pues porque en las redes sociales billetes falsos de 100 pesos empiezan a proliferar. Así puedes identificar. Y es que un usuario de TikTok subió el siguiente video. Hola, buenas noches tengan todos ustedes. Bueno, hoy vengo con un video para advertirles que ya están saliendo billetes bien saliditos del horno, la fábrica, en los falsificadores. Ahorita pues me acaba de llegar un billete de 100 pesos falso, que al tacto, simplemente al tacto se siente igual. Pero me di cuenta ya después por los colores, o sea, yo no le tomé tanta importancia, no me di cuenta, porque pues es la primera vez que me cae uno así, pero bueno, para que ustedes estén más al pendiente o estén más al cuidado y no les vayan a caer billetes así. Miren, se pueden dar cuenta en el holograma, este está horrible, uno más opaca, este brilla, este no brilla, los colores totalmente, pues diferentes, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Cuáles son las formas noticias del mundo? En la Ciudad de México, las bandas de falsificadores de billetes acechan a tianguistas y comerciantes. Les venden por 1,000 o 2,000 pesos hasta 10 billetes falsos de 500 pesos para que los pongan a circular. Tenemos uno de a 1,000, ya hasta le pusimos falsos. Son bandas bien organizadas que hacen este relajo y incautan a la pobre gente. Son unas muchachas las que andan dando los billetes. Arriba de 5,000 pesos, así un paquete. Gracias. ¿Usted diera cuánto? Diera 1,000 pesos, 500 pesos, así, dependiendo de la cantidad. La venta de papel moneda clonado también se anuncia en medios sociales. Se les conoce como billetes G5. Se contactó un vendedor de este tipo de billetes. Dijo que los costos eran de 100 pesos el billete de 200, 265 el café de 500 y 270 pesos el billete azul nuevo. Para obtenerlos, pidió un adelanto. La inflación explicada con manzanas. Imagina que vives en un país en el que solamente existen 2 manzanas y 2 monedas. ¿Cuánto costaría cada manzana? Exacto. Al ser ambas manzanas iguales, costaría una moneda cada una. Ahora, imagina que el gobierno de tu país decide crear más dinero, así que imprime 2 monedas más. Es en este punto donde la economía de tu país imaginario empieza a cambiar, pues ahora estaría compuesta por las mismas 2 manzanas y por un total de 4 monedas. Ahora te hago la misma pregunta que te hice inicialmente. ¿Cuánto costaría cada manzana? Exacto. Al haber 4 monedas y solamente 2 manzanas, a la siguiente información, que para eso estamos los medios de comunicación, para alertarlos y evitar que caigan en fraudes, que ahora son muy comunes. Pero siéntese, póngase cómodo, porque esto no me lo va a creer. Y es que en redes sociales están ofreciendo tarjetas blancas, supuestamente clonadas, con las que personas que buscan algún beneficio acaban siendo defraudadas. ¿Quieres saber bajo el seudónimo de Huicho, quien le mandó una lista con los montos a recibir una vez
hecha la compra. El precio de las tarjetas blancas es de acuerdo a las cantidades de crédito que contienen, mismas que llegan a oscilar hasta los 20,000 pesos. Después de algunos mensajes, Jesús accedió, por lo que el vendedor le otorgó el número de cuenta asociada a Luis Esteban García Quesada del banco BBVA Bancomer. Aquí no, en la década de los 70, básicamente tuvimos ese primer shock inflacionario y luego ese segundo shock, ¿no? Que fue todavía aún peor. Y que la inflación realmente nunca consiguió bajar del 5% en el primer shock, ¿no? Y que fue un poco por ese recorte de tipos de interés. Si miramos la línea roja, tenemos esos Federal Funds, ¿no? Esos tipos de interés de la Reserva Federal. Y vemos que se recortaron incluso antes de que la inflación empezase a bajar, ¿no? Y luego, pues, otra vez la inflación incrementó, y luego tuvimos el caso de Paul Volcker, a la recesión, etc. Entonces, el otro día Michael Barry decía, que yo sé, Pedro, que tú sigues mucho Barry, decía, el error que va a ocurrir es que va a bajar la inflación, que eso está claro, el pico del primer ciclo ha hecho, hemos tenido un pico en la inflación, ya está, según Barry, y bueno, según muchísimos analistas de lo que estamos hablando aquí, pero dice, pero no va a ser el único pico de este ciclo, porque lo que va a pasar es que va a bajar la inflación, va a empezar a deteriorarse el crecimiento, la Fed va a dejar de ser restrictiva y eso va a forzar que la inflación luego vuelva a incrementar, pues por la falta de desinversión en materias primas, por las sanciones geopolíticas que hay ahora, también porque se está yendo de un proceso de globalización a más desglobalización. Estamos viendo, hoy Apple mencionaba que quiere producir todos los componentes del iPhone en Estados Unidos. Entonces, claro, todo eso como genera, hay riesgos de un segundo shock, ¿hay riesgos de repetirlo de la década de los 70 o no entra en vuestros escenarios? No hablo ahora, sino de 5 o 10 años está. ¿Cómo lo ves, Pedro? Pues, en cierto modo, pues creo que puede pasar algo parecido, pero no creo que sea de la misma gravedad. Es decir, si nos situamos la época, me refiero en dólares, si nos situamos la época de los 70, en esa época los dólares no estaban en la situación internacional en la que se encuentran hoy en día, porque en esa época se desligaron del oro y realmente lo que se tomaba como referencia era el oro. Entonces el dólar se vio poco beneficiado por el comercio internacional, digamos. Sin embargo, a día de hoy mucha de la deuda y mucho del comercio internacional se realiza en dólares. Entonces por ese lado se puede crear una fuerte demanda que haga que la situación sea menos grave que la que fue en los 70. Pero aún así, como ha dicho mi compañero, el problema al que se enfrenta la Fed a día de hoy es digno de estudio de universidades, como bien ha dicho. Líderes de la OPEP contra invasiones extranjeras o levantamientos nacionales. El sistema se mantuvo en lugar sin oposición durante los siguientes 25 años. A lo largo de este periodo, las increíbles riquezas de las ventas del petróleo continuaron fluyendo casi exclusivamente Es importante para las y los jóvenes que nacieron después del periodo de Salinas. No le digo presidente porque llegó con un fraude electoral, Salinas de Gortari. Que se recuerde qué se hizo en aquel sexenio. Yo tuve el privilegio, porque la verdad fue un privilegio, de estudiar fuera de México. Estando allá, participamos en movilizaciones. Y después, cuando fue Salinas a Stanford, y justo se estaba discutiendo el TLC, y entonces nosotros pensábamos que ese tratado tenía que ser justo. Entonces cuando vaya, que hicimos nuestra manifestación en el estadio donde se hizo el evento, y no hicimos escándalo, sino que sencillamente levantamos carteles. Yo levanté un cartel durante todo el evento que decía: democracia ya, tratado justo. Pues vino la privatización de cientos de empresas públicas que se vendieron, pero de manera muy oscura. Supuestamente eso iba a sacar a México adelante. Lo cierto es que en el asesinato de Colosio, el levantamiento en Chiapas, una de las preguntas que han surgido recientemente en redes sociales es qué pasaría si distintas naciones del mundo tales como Canadá, México, Panamá, Groenlandia y Dinamarca cortaran sus relaciones con Estados Unidos, ante las actuales políticas del presidente Donald Trump. De ocurrir algo así, el escenario no sería positivo, ya que habría pérdidas comerciales importantes, los precios del gas se dispararían y habría un caos económico, destaca. En el caso de Estados Unidos, perdería 774 mil millones de dólares, pero de estos, 421 mil millones de dólares son importaciones de Canadá. Además, esta nación provee nada y nada menos que el 60% del petróleo crudo que consume EU.
Sin este petróleo crudo canadiense, los precios de la gasolina se dispararían hasta un 30%, teniendo un costo adicional de $2 billones anuales para los estadounidenses. Por otro lado, si Estados Unidos perdiera acceso al canal de Panamá, aumentarían los costos de envío en un 25%, lo que representaría un costo extra de $50.000 millones al año en importaciones para EU. En tanto que Groenlandia y Dinamarca se encargan de suministrar minerales esenciales para el desarrollo tecnológico y la defensa de EU. Hay que quitarse la idea de la cabeza de que los Estados Unidos, su gobierno, la DEA, el FBI y el Departamento de Justicia están luchando contra el narcotráfico y que ahí es donde nos reclaman, ay, ¿por qué no luchan ustedes también? No, ellos manejan el narcotráfico. El tráfico de drogas allá, como se acaba de ver con lo del fentanilo o como se vio antes con el escándalo Irán-Contras en los 80, cuando se formó el cartel de Sinaloa, financiado por la CIA directamente. Desde entonces han usado las drogas como formas de control sobre la sociedad. La epidemia de crack en los 70s, 80s, en los barrios pobres, en los barrios de los negros, de los hispanos, fue promovida por el FBI. Entonces, no hay tal cosa como que ellos luchan. Los Estados Unidos tienen el mayor índice de criminalidad diaria. No debemos dejarnos presionar con la idea de que ya son buenos. Si nosotros la estamos regando. Y vengan a salvarnos. Y vengan a salvarnos, ¿verdad? Porque eso no es para que no nos culpen de lo que ellos mismos promovieron, desarrollaron. Ojalá y Trump, así como lucha contra la cultura woke, haga lo mismo con las drogas, ¿verdad? Y saque el FBI de la DEA a todos los que, digamos, administran. Estuvieron contra. En China, esta mañana, movimiento para apuntalar a su moneda, después de que el renminbi haya alcanzado el nivel más bajo en 16 años. El Banco de la República Popular ha decidido fijar la banda de negociación frente al dólar en un nivel inesperadamente alto, esfuerzos para escudar la moneda, que sin embargo demuestra o no despierta tanta simpatía entre los que en los altos funcionarios que acogen con agrado ese impulso a las exportaciones que proporciona una moneda más débil, aunque siguen cautelosos ante las salidas de capital que podrían verse avivadas por una depreciación galopante frente a un dólar fortalecido. ¿Por qué el yuan y el yen sufren deflación? Tanto el yuan chino como el yen japonés están bajo presión en relación con el dólar estadounidense por diferentes razones. La reciente depreciación del yuan chino está relacionada con el desempeño económico débil del país en 2023, la amenaza de deflación y una caída de las exportaciones a medida que los consumidores estadounidenses y europeos buscan más servicios y se alejan de los bienes. También se considera probable que la mayoría de las medidas políticas disponibles para China para estimular su economía debiliten aún más la moneda. La historia de la reciente depreciación del yen japonés refleja la continuación de la política de tipos de interés cero a corto plazo del Banco de Japón, incluso cuando la inflación aumenta hasta el territorio del 4%. Esto deja al Banco de Japón fuera de sintonía con las políticas de tasa más altas de Estados Unidos y Europa. Ambos países pueden vender parte de sus grandes tenencias de bonos del Tesoro de Estados Unidos para reducir la volatilidad de sus monedas. Sin embargo, la intervención cambiaria rara vez logra prevenir una tendencia a la depreciación, a menos que vaya acompañada de tasas más altas. Trump amenaza con aranceles del 100% a importaciones de los BRICS si crean una moneda rival del dólar. El presidente electo de Estados Unidos lanzó esta contundente advertencia al bloque de economías emergentes. El dólar se utiliza en casi el 80% del comercio mundial, sirve para fijar el precio de materias primas como el petróleo y el oro. Además, le proporciona a Estados Unidos importantes ventajas económicas. Ahora las economías en desarrollo, lideradas por Rusia y China, quieren reducir esta dependencia y para ello han planteado crear su propia moneda. En la última cumbre en Kazán, el presidente ruso Vladimir Putin propuso un sistema de pagos internacional basado en cadenas de bloques, la misma tecnología que usan Bitcoin y otras criptomonedas. Esto además serviría al Kremlin para eludir las sanciones occidentales. La propuesta fue bien recibida por el mandatario brasileño Lula da Silva, pero ¿qué tan viable es que los BRICS tengan su propia moneda común? Crear una nueva divisa sería una tarea muy complicada. El bloque BRICS está formado por sistemas políticos y económicos. Aranceles de Trump, la depreciación del yuan frente al dólar. Esta semana, bueno, la semana que terminó, hubo mensajes contradictorios. Por momentos hasta alicientes, porque salió el Departamento del Comercio de Estados Unidos diciendo que iba a postergar
algunos de los productos de la lista que iban a aplicarles aranceles a partir del 1 de diciembre. Quitaron productos electrónicos y algunos eléctricos, y en lugar de que apliquen el arancel a partir del 1 de septiembre, lo van a hacer hasta el 15 de diciembre. Y no solamente... De todo muy atentos a los temas del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, después de que los chinos respondieron con esa devaluación del yuan, el haber roto esta barrera psicológica de los 7 yuanes por dólar. Formamos parte del euro, todos los europeos vemos las ventajas que tendría tener una moneda propia, porque así la podríamos devaluar. Devaluar la moneda quiere decir bajar el precio de esta moneda, devaluar el euro con relación al dólar, quiere decir que con los mismos dólares los americanos pueden comprar muchos más euros. El precio del euro baja, los americanos pueden comprar más euros con el mismo dólar, y como pueden comprar más euros con el mismo dólar, los americanos pueden comprar los productos más baratos, y por lo tanto van a comprar muchos más productos europeos, y por lo tanto los europeos van a exportar más, y por lo tanto los europeos van a crear puestos de trabajo, y la riqueza de Europa subiría si se devaluara. El problema de las monedas es que tienen dos caras. En este caso no es el claro. Cuando decimos que el euro se aprecia en relación al dólar, el dólar se aprecia en relación al euro. Es decir, si a un americano de repente le damos más euros por su dólar, pues a un europeo le damos menos dólares por su euro. Y por lo tanto, si bien es cierto que cuando se devalúa el euro a los americanos les sale más barato comprar productos europeos, también es cierto que a los europeos nos sale más caro comprar productos americanos o productos que se compran con dólares. Y por lo tanto, si bien es cierto que una devaluación de nuestra moneda favorece a los que exportan, del mismo modo que perjudica a los que importan o a los que exportan. Uno de los productos importados que se pagan todavía en dólares es, por ejemplo, el petróleo. Por lo tanto, cuando uno pide que se devalúe la moneda, pues lo que está pidiendo en el fondo es que a todos los ciudadanos se nos suba el precio de los productos derivados del petróleo, además de los productos derivados de cualquier cosa que se compre con dólares. Y de este modo, cuando uno devalúa la moneda, lo que está haciendo es quitando dinero de la gente que vive de las importaciones y se lo estamos dando a la gente que vive de las exportaciones. Es decir, la devaluación no es más que un impuesto a los importadores y a la gente que compra productos importados y un subsidio a la gente que exporta. Y por lo tanto, cuando uno pregunta si es bueno o es malo devaluar, pues... Y compra oro de forma masiva. Es decir, China vende deuda a Estados Unidos, se pone a comprar oro de forma masiva, se está preparando para un nuevo orden monetario. Bueno, lleva preparándose especialmente desde el año 2014, desde el golpe del Maidán, ya se empieza a preparar porque China ya vio muy claro. Bueno, China y los estrategas de la Fundación RAND, porque al final tenemos a los estrategas en Washington y a los estrategas en Pekín, que no son tontos, son los mejores del mundo y por lo tanto ya vieron por dónde iba a ir el mundo. Otra cosa es que la Reserva Federal no haya podido comprar tanto oro como el que quería, pero el Banco Central de China sí, especialmente en los últimos tiempos. Especialmente en los últimos 3 meses, al mismo tiempo que se vende deuda norteamericana. Esto es un proceso que se ha ido produciendo en los últimos 2, 3, 4 años. China está hecho de casi $250 billón con B europeo, un trillón sería norteamericano de deuda de Estados Unidos, y esto tiene una doble lectura. Por un lado, te preparas para un nuevo reseteo monetario, para esa nueva divisa BRICS de la calamidad. Semana pasada, que va a estar ligada parcialmente al oro y también con la que aspiras, si no a destronar al dólar, si a compartir o a sentarte en la mesa de las divisas de reserva internacionales, a tener un papel mayor, y luego por otra parte necesitas defender el yuan. Y esto es quizás lo que se explica mal o lo que los chinos de alguna manera no quieren aceptar, pero también es evidente. Porque tú, cuando vendes deuda a Estados Unidos, es porque necesitas liquidez o porque quieres atacar a Estados Unidos. Pueden ser las dos cosas a la vez. Tú necesitas liquidez para defender tu divisa. Hay un movimiento muy similar que también está haciendo el Banco de Japón. Entonces, en el caso del Banco de Japón no podemos decir que es para atacar a Estados Unidos. Japón, ¿por qué lo hace? Para defender al yen. Que el yen está en el peor nivel de las últimas décadas con respecto al dólar, ¿no? El uso de una moneda extranjera dentro de un país puede tener varios impactos. Impactos políticos. Política monetaria. El país pierde un grado de control sobre su política monetaria, lo cual puede complicar la respuesta a crisis económicas. Dependencia. Incrementa la dependencia del país sobre la economía del país de la moneda utilizada. Impactos sociales. Desigualdad. El acceso desigual a la moneda extranjera puede acentuar la desigualdad económica entre los ciudadanos. Percepción de soberanía. Usar otra moneda puede hacer que las personas sientan una pérdida de identidad o soberanía económica. Impactos económicos. Inflación y estabilidad. Si la moneda extranjera es más estable que la nacional, puede ayudar a controlar la inflación y dar más estabilidad a los precios. Pero también puede reducir el control del gobierno sobre la política monetaria. Costos de transacción. Las personas y empresas tienen que cambiar dinero, lo que puede resultar en comisiones y costos adicionales.
Competencia. Puede hacer que los negocios locales sean menos competitivos y la moneda extranjera es más fuerte que la nacional. Impacto económico del uso de moneda extranjera. Tipo de cambio. El uso de una moneda extranjera puede afectar el tipo de cambio local. Si hay una alta demanda de la moneda extranjera, esto puede debilitar la moneda nacional, afectando la competitividad de las exportaciones. Balanza de pagos. El uso de moneda extranjera puede influir en la balanza de pagos de un país. Si un país tiene un déficit en su cuenta corriente, significa que está gastando más en el extranjero de lo que recibe, lo cual puede generar presiones negativas en el valor de su moneda. Inflación. El uso de una moneda extranjera más estable puede ayudar a controlar la inflación en el país. Sin embargo, también puede reducir el control del gobierno sobre la política monetaria, lo que puede complicar la gestión de la economía nacional. Competitividad. Los precios de los bienes y servicios pueden verse afectados por el tipo de cambio. Si la moneda extranjera es más fuerte, los productos importados pueden volverse más caros, afectando la competitividad de los productos locales. Dependencia económica. El uso de una moneda extranjera puede aumentar la dependencia económica del país hacia la economía del país cuya moneda se está utilizando. Esto puede hacer que el país sea más vulnerable a las fluctuaciones económicas externas. Y compra oro de forma masiva. Es decir, China vende deuda de Estados Unidos, se pone a comprar oro de forma masiva, se está preparando para un nuevo orden monetario. Bueno, lleva preparándose especialmente desde el año 2014, desde el golpe del Maidán ya se empieza a preparar porque China ya vio muy claro, bueno, China y los estrategas de la Fundación RAND, porque al final tenemos a los estrategas en Washington y los estrategas en Pekín, que no son tontos, son los mejores del mundo y por lo tanto ya vieron por dónde iba a ir el mundo. Otra cosa es que la Reserva Federal no haya podido comprar tanto oro como el que quería, pero el Banco Central de China sí, especialmente en los últimos tiempos, especialmente en los últimos 3 meses, al mismo tiempo que se vende deuda norteamericana. Esto es un proceso que se ha ido produciendo en los últimos 2, 3, 4 años. China se ha deshecho de casi $250 billion con B europeo, un trillón sería norteamericano de deuda de Estados Unidos, y esto tiene una doble lectura. Por un lado, te preparas para un nuevo reseteo monetario, para esa nueva divisa BRICS de la que hablamos la semana pasada, que va a estar ligada parcialmente al oro y también con la que aspiras, si no a destronar al dólar, sí a compartir o a sentarte en la mesa de las divisas de reserva internacionales, a tener un papel mayor, y luego por otra parte necesitas defender el yuan, ¿no? Y esto es quizás lo que se explica mal o lo que los chinos de alguna manera no quieren aceptar, pero también es evidente. Es decir, tú cuando vendes deuda a Estados Unidos es porque necesitas liquidez o porque quieres atacar a Estados Unidos. Pueden ser las dos cosas a la vez. Tú necesitas liquidez para defender tu divisa. Hay un movimiento muy similar que también está haciendo el Banco de Japón. Entonces, en el caso del Banco de Japón no podemos decir que es para atacar a Estados Unidos. Japón, ¿por qué lo hace? Para defender al yen. Que el yen está en el peor nivel de las últimas décadas con respecto al dólar, ¿no? Oye, ¿qué significa que el dólar baje? Cuando el dólar baja en un país, lo que está pasando en realidad es que la moneda de ese país está ganando valor. ¿Y eso por qué pasa? Pues porque la demanda de esa moneda aumenta, mientras que la del dólar disminuye, además de otros motivos como inflación, crisis económica o desconfianza en el sistema. ¿Y esto es bueno o malo? Pues depende. Por ejemplo, para mí que cobro en dólares, la baja del dólar es una mala noticia, porque vendí lo mismo, pero cobré menos. Y si yo no cobro en dólares, pues entonces es bueno, porque eso le ayuda al Banco de México a reducir la inflación y hace que tus pesos te rindan más. ¡Wow! Nunca había entendido eso. Te voy a seguir para aprender más. Ya digo, muchos de ellos son fabricados por empresas alemanas, ¿no? Hay que recordar que cerca del 40-50% de la producción del sector automovilístico alemán está en China, ¿no? Vemos cómo por decisiones políticas, no tanto sanitarias, con el COVID también pasó, sino políticas puras y duras. Es verdad que en el COVID también hubo decisiones políticas, yo creo que fueron más graves que las sanitarias, pero bueno, tenemos decisiones políticas que van a afectar a las cadenas de suministro globales. ¿Y esto qué implica? Pues implica inflación. Entonces, en un momento en el que la banca central intenta ya, en Europa yo creo que no hay ninguna duda que en junio habrá baja de tipos, pero que la Reserva Federal intenta ya empezar a preparar el terreno para una baja de tipos de interés, se puede encontrar con episodios inflacionarios notables, precisamente por las propias decisiones de la Casa Blanca, que también, de forma paradójica, toma con un objetivo electoral para beneficiar a unos productores locales, a unos productores estadounidenses que ven cómo la competencia china les está destruyendo, pero no porque utilicen ventajas comerciales, sino porque en muchos casos son mejores y tienen los materiales. Entendemos, y en cualquier momento te rompe una tregua, te rompe un acuerdo o incluso te rompe un tratado. Ya nos lo hizo a los mexicanos, ¿no? Supeditando a acciones de carácter migratorio, puso en riesgo el USMCA o el TEMEC, ¿no? En esta semana que viene hay dos cosas importantes, es publica las minutas
en su última reunión, y se da este famoso simposio anual de Jackson Hole. Habla el presidente Powell el viernes, y ahí muy probablemente todos vamos a estar atentos a ver qué dice ahora, porque sí, efectivamente la situación financiera sigue complicada, aunque Estados Unidos continúa mostrando datos sólidos. Sí, gracias James, coincido contigo, se mantiene el diferencial de 5.75% puntos de diferencia, porque allá pagan el 2.25, acá pagamos el 8, ese 5.75 de diferencia se mantiene, y bueno, pues yo insisto, aquí lo que urge ya es medidas que den un mensaje de confianza y de certidumbre para que fluya otro tipo de inversión a México y que sean otros los factores que ayuden al tipo de cambio y no solo corrupción, el Poder Judicial, y que no se olvide de lo que se trata es de que el pueblo elija a jueces, a magistrados, a ministros. ¿Cómo se toma en cuenta, no?, su punto de vista, pero ellos deben actuar con prudencia, porque México es un país independiente, y para decirlo coloquialmente, pero con todo respeto, ¿quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos? ¿Quién les autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros? Esto apesta. ¿Por qué no encontramos villanos como el monstruo del sándwich de helado? Te hacen tocar la misma canción una y otra. Y recuerdo que ahora los delitos electorales son delitos graves, porque ya se modificó la Constitución. Sea quien sea, ya ese va a ser un gran logro para que no se vuelva a hablar de la dictadura perfecta, de la democracia imperfecta. Mejor, como diría Krause, retomando, democracia sin adjetivo. Democracia. Demos pueblo, Kratos poder. Poder del pueblo. Nada de Kratos sin demos. Nada de poder sin pueblo. Demos y Kratos. Pueblo y poder. El poder del pueblo. Eso es la democracia. Muy bien, nos vemos. Nada que esconder. Pero sí sé el ecosistema de la inteligencia artificial y lo que representa. Y vean, ya desde hace 8 años, nada menos que el presidente Putin fue a una escuela de niños en las afueras de Moscú, el Día del Conocimiento, ojalá hagamos así un día en México, el Día del Conocimiento, y dice: quien lidere la inteligencia artificial. Estoy bien, así bajo yo. Nie widząc informacja, jak na historię, wypowiedzi, a co do swego, Vean, hace 6 años, véanlo bien, Financial Times, 6 años, que no nos vengan con cuenta. Estados Unidos ya perdió la batalla de la inteligencia artificial con China, comenta el el ex jefe del software del Pentágono. Vuelvo a repetir, para que no los desinformen, hace 6 años, Financial Times, portavoz del modelo globalista neoliberal, comenta, titula, 8 columnas, Estados Unidos ya perdió la batalla de la inteligencia artificial con China. ¿Quién lo dice? El jefe de software del Pentágono. Nacionalismo contra globalismo antes de la inteligencia artificial. Ya cuando se defina la inteligencia artificial, bye bye. Ya se olvidan todas esas dicotomías baratas de... Bueno.
autoridades de Israel han dejado en libertad este jueves por la tarde una nueva tanda de presos palestinos después de que el proceso quedase paralizado durante horas por las escenas de caos registradas en la entrega previa de los rehenes secuestrados en la franja de Gaza. Los primeros autobuses con presos, entre los que hay al menos una treintena de menores de edad, han llegado a Cisjordania. La oficina de Netanyahu ha confirmado un compromiso por parte de los mediadores para garantizar que los rehenes entregados en futuras remesas puedan tener un retorno seguro. El de este jueves es el tercer intercambio entre Hamas e Israel en el marco de un acuerdo de alto el fuego en vigor desde el 21 de enero en la franja de Gaza. Contempla la liberación de 33 rehenes, 8 de los cuales están muertos según ha confirmado la semana pasada el gobierno israelí, a cambio de la excarcelación de más de 1.900 presos palestinos. De impacto del Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford afirmó que las modificaciones al sistema de nombramientos de jueces realizados por el Tribunal del Poder Judicial de la Federación violan los estándares globales de independencia judicial y ponen en peligro la imparcialidad del Poder Judicial en México. Sostuvo además que la reforma judicial viola claramente los estándares internacionales. Aseguró que también van a experimentar del Tribunal Electoral y confirman que la implementación de las reformas de impuestos también es fundamental que tengan algún defecto. Como ejemplo, puso el tribunal que ignoró una suspensión de la Suprema Corte, permitiendo que el Senado asumiera el control exclusivo de los nombramientos. Esta acción consolidó el dominio de los poderes políticos sobre la judicatura, confirmando que la reforma no solo es defectuosa en su diseño, sino que también está siendo ejecutada de manera autoritaria. O sea, ¿ustedes imaginan el cambio que significa? La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí, presidenta. Entonces, él ayudaba. Llega la señora Piña y dice, los jueces son autónomos. O sea, licencia para robar. Activa que colocaban tramposamente como el índice de la Universidad de Stanford en primer lugar Estados Unidos y que apuntaba el verdadero primer lugar de China en el trascendentalmente geoestratégico rubro militar, donde China va las dos, una casi inalcanzable ventaja de una generación, según el encargado de ciberseguridad en el mundo. Para que vean que tenemos abordajes diferentes poderes, te vas a lo comercial y lo bursátil, te vas a los rubros reales militares, pues aquí nos perdimos el tiempo viendo ese índice de Stanford. O ya como se mete uno a buscarlo en los rankings, pues quién maneja toda la, ya saben, hay guerra de propaganda en el mundo y no conviene que se desplomaran las acciones, sobre todo Nvidia, que es un taiwanés, por cierto, que perdió en un día $600 mil millones, la mitad del Producto Interno Bruto de México. Imagínense ustedes. Cosas que yo había manejado sobre inteligencia artificial. Así es. Y al respecto también hablar de que hay un aspecto, y aquí por eso este tema está ahora en nuestro programa, porque hay un aspecto geopolítico dentro de todo esto de la inteligencia artificial. Recordemos que este hito en la historia china se da con unas sanciones que estaban puestas en Estados Unidos desde que Biden estaba peleando este tipo de sanciones. Hubo sanciones a los chips hacia China, o sea, no se les debía vender a los chinos los chips de alta generación que podían ayudar para el desarrollo de la inteligencia artificial, y también tenían veto en cierto tipo de tecnología para esta inteligencia artificial. Entonces, a grandes rasgos podemos hablar de que China creó o saltó las barreras geopolíticas de las sanciones de Estados Unidos y pudo hacer o generar una IA. Google anunció que modificará dentro de su plataforma Google Maps para utilizar el nombre del Golfo de América en lugar del Golfo de México. Inédita aparición de DeepSeek con su barata aplicación abierta. Al final no existen mapas extraoficiales de Estados Unidos que abarcan el territorio mexicano y más al sur. Ya no es tan real este tipo de política, porque ya China se encuentra entre las primeras competidoras de generar este tipo de tecnología Es para desarrollar sus modelos en 2024, nada más en 2024, lo cual puso en tela de juicio las cotizaciones estrafalarias de los 7 magníficos de Silicon Valley en Wall Street, que son las empresas que han sostenido a la burbuja tecnológica especulativa en esta época. Porque bueno, tienen idea que es la economía de Estados Unidos, y esa economía no es un asunto económico, es un asunto cosmogónico de choque. No la están viendo, no están sabiendo leer en México lo de las tarifas de crédito. Lo ven de manera muy... Mira qué elegante voy a hacer. Lo ven de manera reduccionista. No están viendo qué hay detrás de esto. Para empezar, es el problema financiero interno de Estados Unidos. Esa es la primera.
te va a agarrar dinero y hacer. And absolutely, also Canada and Mexico for many reasons. Number one is the people that report into our country so horribly and so much. The drugs and all that also come into number three of the massive subsidies that we're giving to Canada and to Mexico in the form of deficits. And I'll be putting the tariff of 25% on Canada and separately 25% on Mexico. And we will really have to do that because we have very big deficits with those countries. Those tariffs may or may not rise with that. Para gastar de manera privada. Dos choques cosmogónicos muy diferentes. Tanto Estados Unidos piensa que la inteligencia artificial se debe regular de manera privada, mientras que los chinos, por su propia visión de un país capitalista comunista o comunista capitalista, con un capitalismo de Estado muy bien definido, creen que eso debe ser un software abierto. Este tipo también de dicotomías se centran en esto. Entonces siempre vamos a mantener el diálogo. Es fundamental en la relación entre México y el gobierno de los Estados Unidos, y hay esta mesa de diálogo. Y tenemos plan A, plan B, plan C, para lo que decida el gobierno de los Estados Unidos. Pero es muy importante que sepa el pueblo de México que siempre vamos a defender la dignidad de nuestro pueblo, que siempre vamos a defender el respeto a nuestra soberanía y un diálogo como iguales, como siempre lo hemos mencionado, sin su... En este tipo de desarrollos de robótica y inteligencia artificial, y ya pueden bailar. Entonces es un contraste entre tradiciones chinas y un capitalismo de Estado con este tipo de tecnología y de desarrollos. Yo resumiría así el análisis de lo que es China hoy. En ciencias políticas de la UNAM, me costaba trabajo el primer día. Decía, ustedes hagan de cuenta que estamos en democracia y que yo doy una clase de democracia. Y luego, ¿cómo se llamaba? Ahí te conocí, Giselita. Democracia, sí, seguridad y ¿qué más? Soberanía, democracia y seguridad nacional. Imagínate los tres temas y los das en México. Creo que ha sido la clase más difícil que he impartido en la vida. Manejar esos tres. Obviamente la democracia de Cleístenes, que es el que la inventa, era un familiar de Solón, que la ateniense, no tiene nada que ver con nada. Acuérdense, los griegos aceptaban la esclavitud dentro de la democracia. Parece que Donald Trump recula. El presidente de los Estados Unidos, que amenazaba con aranceles a partir de mañana, a partir del 1 de febrero, ahora recula. Atrasa un mes los aranceles tanto a México como a Canadá. Un funcionario dice que se espera que imponga aranceles contra Canadá y México a partir del 1 de marzo. Un mes de plazo, un mes para poder negociar y también pensar tanto a México como a... Bye bye. Sí, ya van a tener que negociar. Ya empezaron a salirse muchos soldados de Estados Unidos. Ya salieron 20.000 de Europa. El consultor militar ruso Andrei Martillanov dice que los van a colocar en la frontera sur de Estados Unidos. Whatever that means, frontera sur, discutir menos con los que no saben del tema. Y luego acaba de salir, anunció 2.000, porque hicieron trampa. Decían que tenían 900 soldados en Siria y luego ejecutaron mejor y ya son 1.900. Luego me la platicas. Donald Trump amenazando desde antes de la campaña, desde antes de llegar a la Casa Blanca, con aranceles tanto a México como a Canadá, con respuestas por parte de Sheinbaum y de Trudeau en las últimas horas. Por cierto, una Claudia Sheinbaum que hablaba incluso de salirse del tratado TIMEC. Ahora recula. Donald Trump anuncia un mes de atrasos para estos aranceles tanto a México como a Canadá. Significa en materia geopolítica chips. Y ve todo lo que hicieron a Huawei. Encarcelaron hasta la hija del director. Ahí le encarcelaron ahí en Canadá. Y ve dónde hoy está Canadá. Hoy asestaron 25% de tarifas. Luego lo anunció Trump. No quiero decir de otro país, o luego sale la granja de Watson. Con eso no van a ganar la batalla de las tarifas, teniendo... El año pasado invirtieron creo que 1.000, no me hagan caso, y ¡guau! Se fue a las nubes. Y calculan que con los 40.000 millones de dólares que van a invertir en Open IA, ahí la cotización a 340 mil millones de dólares. Ya entramos a la especulación financiera. ¿Qué están haciendo? Es una pirámide. Para que no se les caiga todo, meten 40.000. Es una pirámide. Eso se llama esquema Ponzi. Para que lo aprendan, se llama PONZI, esquema Ponzi. No hay nada nuevo en eso. Entonces eso le meten 40.000 para que no se les caiga. Luego lo llevan a 340.000. Oye, el año pasado no valían ni 100 y pico, 100.000 de dólares. Entonces eso es Wall Street. Nomás que va a llegar un momento donde ya no lo van a poder. Pero ahorita fue un aviso el lunes. Mire, la pasaré sin dormir para jugar por 18 horas. Y luego me voy al lago. No olvides llevar una toalla. Al salir del agua debes secarte enseguida para no pensar un resfriado. Por eso Dojin dice, no olvides llevar tu toalla. Está bien. Gracias, Dojin. ¿Quieres porro?